Muy buenas tardes, bendiciones, qué gozo, qué alegría, qué bendición poder estar nuevamente reunidos en nuestro programa de Edificando a los Santos. Gracias al Señor porque nos permite avanzar, nos permite aprender, nos permite también ser edificados a través de este programa. Gracias por cada uno de los que ya están presentes, gracias también al Señor por todos aquellos que después ven el programa. Y si usted sabe de alguien que normalmente participa y no se ha podido conectar, envíele el enlace. Es mucho más fácil a veces de esa manera. Y si no, pues también comparta con otros para que vean el programa posteriormente. Bendito sea el Señor por su misericordia, por su amor, por su bondad, por su gracia para nosotros, que nos lleva a crecer cada día más en el conocimiento de su palabra, conocer a nuestro amado Señor Jesucristo y ser como Él es, para que nuestra relación con el Padre sea cada día más profunda, más íntima, más poderosa, y que su Santo Espíritu nos traiga revelación a nuestras vidas de Jesucristo y del Padre. Gracias al Señor porque estamos de nuevo en Edificando a los Santos. Gracias por cada uno de ustedes y sus saludos. Sean bendecidos. Un saludo muy cordial para ustedes, donde quiera que se encuentren en este momento. Y gracias a Dios por sus vidas, sus familias y los propósitos del Señor para cada uno. Recuerdan que la semana pasada empezamos a hablar acerca de lo que es la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Habíamos iniciado hablando hace un par de semanas en relación a que los tiempos son malos y que tenemos que aprovechar el tiempo, que tenemos que ser diligentes con el tiempo y tenemos realmente que desarrollar en el tiempo lo que tenemos que desarrollar. ¿Para qué? Para comprender, para entender cuál es la voluntad de Dios en este tiempo que nos toca vivir, en el cual tenemos un propósito establecido por Dios para cada uno de nosotros. Ese propósito individual, al unirse, es como un gran rompecabezas en el que cada pieza va encajando. Y si uno de nosotros no encaja, puede ser que no encaje porque no conoce todavía cuál es su lugar, cuál es la voluntad del Señor, o puede ser también que no encaje porque está haciendo lo que no fue llamado a hacer. Entonces, en este gran rompecabezas de nuestro caminar, hay una voluntad, la voluntad de Dios, para dar a conocer a Jesucristo, para que hayan vidas que se salven, pero también para que la iglesia se desarrolle, la iglesia se prepare para la venida de Cristo y las bodas con Él en el tiempo establecido. Así que mientras eso llega, tenemos que conocer de la voluntad de Dios. La semana pasada hablábamos acerca de 3 cosas que se tienen que dar o que es conveniente que se den para cuando nosotros vamos a desarrollarnos en aquello que consideramos es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y las 3 tienen que estar alineadas, o sea, las 3 tienen que cumplir con el propósito, con el requisito, con la enseñanza que tenemos para que se alinee y podamos ir en la buena dirección. La primera, la palabra del Señor, de la cual hablamos la semana pasada, que nos hable no solamente por medio de un versículo o por medio de un pasaje, sino que nos hable directamente a nosotros en esa palabra que se hace viva. Hablábamos también que un versículo aislado no consiste en una confirmación de que tenemos que hacer o que estamos haciendo la voluntad de Dios.
que un hecho que sucedió con un personaje bíblico no quiere decir que este hecho ahora todos lo tenemos que hacer. O bien el caso en el cual buscamos que la palabra nos justifique en un proceder que ya sabemos o tenemos la duda si realmente está de acuerdo a lo que Dios quiere. Hablábamos de la palabra la semana pasada, como la palabra es esencial. La palabra de Dios, entonces, es la puerta de entrada, es la puerta que se abre para hacer la voluntad de Dios. Y hay una voluntad de Dios que es específica para cada uno de nosotros. Pero vamos a hablar en términos generales, primeramente, de la voluntad de Dios. Decía la semana pasada que el obispo Bill Hamon dice en su libro de Profetas y Profecía Personal acerca de 3 señales, 3 luces que tienen que estar en verde para saber que vamos en la buena dirección. La primera, que es la palabra del Señor. La segunda, que es la voluntad de Dios. Y la tercera, que es el camino por el cual vamos a transitar. La primera, que es la voluntad de Dios, si no nos ha mostrado que estamos en esa voluntad para nosotros, debemos de seguir leyendo y escudriñando. Debemos de buscar quien nos ayude a entender. Debemos de perseverar. Pero es seguro que la palabra nos habla, pero tenemos que conocerla. Conocerla no implica el ser un teólogo. Conocerla no implica el llegar ahora y hacer un estudio escatológico o un estudio profundo de lo que una palabra significa. No, todo eso es bueno, es importante. Pero en la voluntad del Señor, conocer su palabra quiere decir saber lo que la palabra dice, saber lo que la palabra me autoriza o no me autoriza, y saber también cómo Dios me está hablando, restaurando, libertando, realmente ayudándome en aquello que corresponde a mi persona, en el caso de ustedes, a la de ustedes, para cumplir con la voluntad de Dios. Si vamos por favor a Mateo 6:10. Mateo 6:10. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro ejemplo y nuestro modelo es Jesucristo. En Él nosotros tenemos el ejemplo vivo, real, de lo que es caminar y hacer la voluntad del Señor. Cuando Él enseña la oración modelo, de la cual nos ha venido hablando el apóstol, y hemos recibido poderosas enseñanzas acerca de la oración, el hecho de que nosotros digamos que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra, nos está llevando a reconocer, nos está llevando a aprender que hay una voluntad que allá arriba, allá con Dios, allá con el Eterno, se ha establecido, que el Padre tiene una voluntad que ahora se tiene que determinar y establecer también en la tierra. Pero el establecimiento de esa voluntad en la tierra es a través de nosotros, la iglesia. Pero la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un grupo de creyentes que ahí están presentes. La iglesia somos cada uno de nosotros
que unidos formamos la iglesia viva, la iglesia poderosa, la iglesia extraordinaria, la iglesia que es la esposa de Cristo. La voluntad que fue determinada y está determinada en el cielo se va a establecer en la tierra a través de la iglesia, pero ese conglomerado, ese conjunto de creyentes que somos la iglesia, cada uno tenemos una parte que debemos de ejecutar, que debemos de hacer, que debemos de llevar adelante para que la voluntad, que es así, en cada parte cumplida se pueda realizar así. Pero si una parte no está hecha, el rompecabezas, como decía inicialmente, no está completo. Nosotros tenemos que ver y tenemos realmente que aplicar en nuestra vida que Dios tiene ya la voluntad, su decreto, su mandato de lo que Él quiere hacer. Y a nosotros nos corresponde ahora saber qué es lo que Él ha determinado para nosotros. Él lo determinó muchísimo antes de que fuéramos tan siquiera concebidos. En Jeremías 1:5, cuando el Señor hace el llamado para Jeremías, le dice que antes siquiera de ser concebido, el Señor ya lo conocía. Y antes de que naciera, ya lo había determinado para lo que tenía que hacer. Y en el caso de Jeremías, no es solamente el caso de él, sino el caso de cada uno de nosotros. Cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ahí había un libro que fue completado, que fue escrito, que fue leído, que fue puesto, un libro en el cual está escrito todo lo nuestro para que se cumpla mientras estemos con vida en esta tierra. Pero ¿qué sabemos o qué conocemos acerca de la voluntad de Dios? Mire, nosotros tenemos que ver, y es importante que nosotros veamos en nuestro modelo, que es Jesús, que Él vino para hacer la voluntad del Padre y no se movió ni a la derecha ni a la izquierda o hacer por sí mismo lo que Él se le ocurría, sino siempre en la voluntad de Dios. Y eso es también establecido para nosotros. Jesús lo pudo hacer, nosotros también. Pero lo que sucede muchas veces es que tenemos desconocimiento acerca de lo que es la voluntad de Dios. Tenemos conceptos e ideas distintas de lo que puede ser la voluntad de Dios. Hay ocasiones en las cuales nuestra atención se va a lo difícil que a alguien le está costando su desarrollo de vida cristiana y creemos que esa es la voluntad de Dios y que es muy difícil de llevar adelante y no se puede hacer. Pero si yo le pongo a usted de ejemplo al apóstol Pablo, sufrió persecución, azotes, golpes, encarcelamiento, lo latiguearon, le dieron de golpes, le escupieron, le insultaron. Pero eso era dentro de lo que él iba a sufrir por cumplir, por llevar adelante la voluntad de Dios. Entonces, hay para quienes es de una manera, para quienes es de otra, pero no porque a él le tocó de esa manera nos toca a todos. A cada uno nos toca ciertas situaciones, nos tocan otras que otros no van a vivir, pero así también es la gloria de Dios, su presencia, el Espíritu Santo que no nos abandona y que nos lleva adelante y nos fortalece, y que nosotros no podemos pretender ver que cumplir la voluntad de Dios trae sufrimiento por la forma en que nosotros lo captamos,
pero que no es lo que realmente la persona pueda estar viviendo. La voluntad de Dios tiene ciertas características que es importante de saber. Si me acompaña, por favor, a Romanos 2:18. Romanos 2:18. Vamos a ver aquí en Romanos, ¿qué nos dice? Romanos 2:18. Si empezamos en el 17, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. El énfasis, conoce su voluntad. La voluntad de Dios se puede conocer. La voluntad de Dios no está determinada solamente para un discípulo, solamente para un mártir, solamente para un apóstol. No está determinada solamente para una iglesia. La voluntad de Dios se puede conocer por usted y por mí. La voluntad de Dios se puede conocer porque Dios no la hizo como algo enigmático, inaccesible, no lo hizo como algo que necesita de un tiempo grande y de unas formas de hacer las cosas meras raras. No, la voluntad de Dios está establecida en su palabra, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, para que nosotros la conozcamos. La voluntad de Dios es grande y es importante. Mire, aquí mismo en Romanos 12, si vemos por favor, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué se necesita todo este cambio? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros recibimos esta palabra que le estoy leyendo, no solamente sabemos que la voluntad de Dios se puede conocer, sino que además de eso, que podemos comprobar, podemos ver que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Claro, surge la cuestión de, sí, pero vivir la vida cristiana muchas veces trae sufrimiento. Pero es que vivir en el mundo también trae sufrimiento. Vivir la vida diaria también trae sufrimiento. Y solamente porque se trata de la voluntad de Dios, nosotros creemos que todo es sufrimiento. No. Las situaciones de sufrimiento que pasan en nuestras vidas, cuando nosotros lo hacemos o las vivimos o nos repercuten, porque estamos en la voluntad de Dios, las vamos a poder sobrepasar de una manera diferente, fortalecidos, gozosos, contentos, en adoración y alabanza al Señor, en el ser empoderados, en el conocimiento de Jesucristo, el ser empoderados en la aplicación de su palabra, en el fluir en los dones. ¿Por qué? Porque todo eso en la voluntad de Dios es agradable y perfecto. Mire, muchas veces queremos lo mejor que el Señor nos tiene, que tenemos el derecho de tener, pero no queremos pasar los procesos que esto lleva para ser perfeccionados, para ser moldeados, para ser enseñados. Hebreos nos dice que Jesús, para aprender obediencia, tuvo que pasar por sufrimiento. Nosotros no nos damos cuenta que Él, para hacer la voluntad del Padre, tuvo que pasar por una muerte injusta y tuvo que pasar por golpes y acusaciones, difamación,
tuvo que pasar por vergüenza cuando lo desnudaron. Todo eso, ¿por qué? Por hacer la voluntad de Dios por amor a nosotros. Entonces, el momento difícil que se pueda presentar en nuestras vidas haciendo la voluntad de Dios, realmente se convierte en algo agradable, se convierte en algo perfecto, porque no vamos a permanecer en esa situación, sino que es un escalón que nos lleva a conseguir, a compartir, a poseer aquello que se nos ha dado en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se puede hacer. La voluntad de Dios a veces la estamos viendo como algo imposible o algo inalcanzable porque la medimos conforme a nuestros propios parámetros personales y humanos. Y nos olvidamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos porque el Padre le ha placido darnos el reino. Todo lo podemos porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos conduce a toda la verdad. Todo es posible para el que cree, pero ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Estamos creyendo que sí podemos cumplir la voluntad de Dios o estamos creyendo que es imposible porque nos vemos en nuestras limitaciones, en nuestros fallos, nuestros errores, nuestras indiferencias, nos vemos en nuestras imposibilidades, nos estamos viendo constantemente en la forma de nuestra debilidad, nuestra incapacidad? Humanamente no es posible, pero en el Señor y en su voluntad sí lo es. Mire, cuando el Señor llama a Moisés y le dice que lo va a llevar ante Faraón para que liberte al pueblo, Moisés le pone una cantidad grande de pretextos, de excusas del por qué no era él el que tenía que ser enviado. Y el Señor le dice, claro que no sabes hablar, claro que te cuesta hablar si eres tartamudo, pero yo te conozco. Si yo hice la boca, yo voy a hablar por ti. Si yo hice el oído, tú me vas a oír. Y eso es lo que el Señor te está diciendo. Si Él hizo tus manos, las va a usar. Si Él te dio el entendimiento, te lo va a desarrollar. No importa todos los títulos o todas las palabras o etiquetas que te hayan puesto, se va a hacer porque la voluntad de Dios puede hacerse. No está limitada a unos pocos. Está hecha para todos los que deseamos conocerla y saber para poder hacer la voluntad en cada uno de nosotros. La voluntad entonces de Dios, nosotros tenemos que entenderla como un panorama, como una decisión, como un decreto que hay. Y hay uno que es grande para toda la humanidad, para todo ser humano, para toda nación, para todo un grupo. Pero también hay una voluntad que es específica para cada uno de nosotros. Esta voluntad específica es la que, integrada con otras voluntades específicas, permite el cumplimiento de la amplia voluntad o de la voluntad general que el Señor tiene para que se cumpla. Somos un cuerpo. La palabra nos dice que somos un cuerpo. Muchas veces se nos identifica o nos identificamos como el cuerpo de Cristo. Pero este cuerpo, así como el cuerpo humano, tiene miembros. Cada miembro tiene una función. Cada función se tiene que realizar para que el cuerpo camine, trabaje, estudie. Todo tiene que hacerse coordinadamente. No puede andar la mano por allá en la cocina, la espalda acostada en la cama, el hígado funcionando frente al televisor. No puede ser, es ilógico.
Si en este cuerpo todo tiene que funcionar armoniosamente, nosotros también tenemos que ver que en el cuerpo que somos la iglesia, todo tiene que funcionar armoniosamente. Pero quien dirige, así como en el cuerpo el cerebro hace que funcionen los ojos y funcione la mano para movimiento y funcione la respiración, hay cosas que nuestro cuerpo hace que ni nos damos cuenta, como el hecho de tener que pestañear, de que el hecho de tener que abrir y cerrar los ojos constantemente para que estén lubricados, la respiración que no nos damos cuenta que estamos respirando y funciones internas que nos pasan desapercibidas. Todo esto está dirigido por el cerebro. De la misma manera, en el cuerpo que nosotros somos, la iglesia, hay alguien que dirige que se llama Jesucristo. Y Él tiene la dirección tanto colectivamente, como es el cuerpo, como individualmente a cada miembro, a cada órgano, a cada célula, a cada parte de nosotros. Nosotros entonces recibimos directivas generales, pero el ojo no funciona de la misma manera que funciona la boca. La mano derecha no funciona de la misma manera que la izquierda, a pesar de que son manos las dos y las dos se necesitan. Nosotros entonces tenemos que ver que las funciones particulares de cada parte del cuerpo son las funciones particulares que se llama voluntad específica para cada miembro, para cada hijo, para cada creyente. Hay una voluntad específica. Pueden haber cosas, funciones que se dan. Veamos los dedos de la mano, son 10, 5 en una mano y 5 en la otra. Y parece que todo es igual, pero cada uno tiene algo distinto que hacer. Y aun cuando son 2 manos y pudiéramos decir, hacen lo mismo, no, una se complementa con otra. Igual sucede en la voluntad que el Señor establece. Esa voluntad específica, aun cuando estemos muchos con algo similar, cada uno somos individual, cada uno somos específico y cada uno de nosotros somos diferentes ante el Señor para lo que Él quiere que hagamos. Hablaba la semana pasada acerca de la importancia de la palabra del Señor. La palabra del Señor la necesitamos para que lo que vayamos a hacer en esta voluntad del Señor, lo que creemos es la voluntad del Señor, no se contradiga. La voluntad de Dios no va a contradecir nunca su palabra, pero nosotros sí nos podemos equivocar. Entonces, para eso necesitamos la palabra del Señor. Pero también tenemos que darnos cuenta que esta palabra tiene instrucciones globales, tiene generalidad de lo que Dios dice ampliamente para todo el cuerpo. Pero tenemos que ir al Señor, tenemos que ir a nuestra fuente que es Dios, para ahora tener el instructivo de cómo yo voy a desarrollarme para hacer su voluntad. Le voy a poner un ejemplo. La palabra del Señor dice que es conveniente, que es importante que el hombre se case, que deje su casa, que deje padre y madre y se una a su mujer. Hay voluntad del Señor en el matrimonio, pero la palabra del Señor no nos dice con quién nos vamos a casar. La palabra del Señor dice que hay que tener familia, hay que tener hijos, reproducirse, pero no nos dice a ninguno cuántos hijos hay que tener. Entonces, también nos dice que es bueno adquirir sabiduría.
no solamente en el conocimiento de la palabra, sabiduría y conocimiento en las artes, en la ciencia, prepararnos profesionalmente. Pero no nos dice qué vamos a estudiar en nuestra vida. Lo general está dado, pero ahora necesitamos conocer más detenidamente y más específicamente qué tiene el Señor para mí. No lo que tiene para el vecino, no lo que tiene para mi amada hermana que me acompaña a la iglesia todos los domingos, no lo que tiene global, que es necesario saberlo, pero ahora individual. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hay como 3 grandes áreas para que nosotros podamos desarrollarnos en la voluntad del Señor. Dentro de estas 3 áreas hay un área que es prácticamente un área de oración intercesora. Hay un área que es un apoyo financiero. Y hay otra gran área que es un servicio ministerial. Estas 3 grandes áreas llevan al cumplimiento de Marcos 16:15, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es un mandato para todos, eso sería la voluntad general del Señor, pero dentro de esta voluntad usted puede haber sido llamado para interceder o para ir en la parte espiritual de predicar el evangelio. Usted puede haber sido llamado para la guerra espiritual, para batallar contra todo lo que se opone porque el evangelio se predique. Usted puede haber sido llamado a un área profesional, a un área política, a un área tecnológica, a un área de inversiones, para que allí usted pueda desarrollar no solamente su llamado, sino que económicamente usted pueda apoyar la expansión del evangelio. Y también puede ser que usted haya sido llamado a que sea un ministro del evangelio, que sea uno de los 5 ministerios que vaya a predicar la palabra, que vaya a evangelizar, que vaya en la dirección de la enseñanza de la palabra, según a lo que el Señor le indique. 3 áreas grandes que llevan a complementarse para una voluntad general, que es el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero que hay áreas más específicas, y dentro de una de esas áreas nosotros podemos tener el llamado más puntual, más señalado, más enmarcado de lo que tenemos que hacer. Nosotros entonces debemos de especializarnos en el área en la cual el Señor nos ha llamado. ¿A usted le gusta interceder? ¿A usted le apasiona la intercesión? Usted oye de una situación difícil y rápidamente está clamando al Señor por la persona. Por ahí ya se empieza a perfilar hacia dónde el Señor le lleva en su llamado específico. Usted es una persona que tiene la habilidad, tiene la capacidad para desarrollarse en los negocios y ve que todo le prospera y todo va bien. Por ahí le está llevando, conduciendo el Señor, para que a través de lo que usted puede hacer, no solamente contacte más personas para salvación y alcance a otros, sino asimismo para que a través de su economía usted pueda apoyar la obra necesaria para poder expandir el evangelio. Porque hay personas que están dedicadas a predicar el evangelio, pero que también tienen que comer. Hay que imprimir material, hay que llevarlo a otros lugares, y todo eso
pide una economía. Y probablemente usted es de los que le apasiona, que siente que el Señor le ha llamado a ser un predicador o a ser un pastor y cuidar de personas e instruirlas en la palabra y fortalecerlas en la palabra, pues hasta ahí, hacia esa dirección va a tener que prepararse. Lo que quiero llevarle con esto es a que vea que la voluntad, que es la general, tiene o puede tener áreas específicas a las cuales el Señor nos está llamando, y en una de esas áreas nos especialicemos y nos desarrollemos. Y nos desarrollemos de tal manera que cumplamos con la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros vamos a tener la tendencia a pensar que porque algo es bueno quiere decir que esa es la voluntad de Dios para nosotros, y no. Nosotros puede ser que seamos buenos porque hemos aprendido a ser buenos en algo, pero no necesariamente porque en eso que aprendimos a ser buenos nos marcó para esa dirección. Al contrario, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios, para saber si en esto que aprendimos a ser buenos es donde Él nos llamó. Porque lo más importante es cumplir con la voluntad de Dios. La voluntad específica de Dios para nosotros no va en contra de su voluntad general, de su voluntad global. Dios tenía, en el caso del pueblo de Israel, la voluntad de salvarlos, de sacarlos de esclavitud. Esto era lo general. Pero tenía una voluntad particular, una voluntad específica, que era el llamado que hizo a Moisés para que Moisés fuera delante de Faraón y le dijera dejar ir al pueblo y después conducir a este pueblo a la tierra prometida. En Dios, la voluntad de lo que Él tiene es perfecta. En Dios, la voluntad de lo que tiene para nosotros no está medida en esto o en esto. No está medida en vale más, vale menos. No está medida en términos humanos. La voluntad de Dios específica para tu vida, mi amado y mi amada, es que hagas aquello para lo cual Él te diseñó. Su voluntad específica en nosotros es poderosa. Su voluntad específica en nosotros nos equipa, nos da las estrategias, nos da las herramientas, nos da el camino para poder cumplirlo. Pero necesitamos encontrar cuál es esa voluntad específica para nosotros. No conforme a lo que nosotros desearíamos porque nos gusta como lo vemos en otros, sino hacerlo conforme a aquello a lo cual fuimos llamados, donde no estamos necesitando nada más que conocer y hacer lo que Dios quiere. Cuando nosotros queremos cumplir con la voluntad de Dios, su palabra ya nos ayuda, pero además de eso su Espíritu nos dirige. Dios nos habla y la forma en que nos habla también es muy particular para cada uno de nosotros. ¿De qué manera nos habla? Nosotros no podemos decir porque Dios me dijo por medio de un hermano que me aconsejó o que tuvo un sueño conmigo y me dijo que me llamaba para ir a establecer una escuela en mi país para niños de la calle y ahora me voy para allá.
No, eso es una indicación si viene del Señor, pero hay más todavía que se necesita saber para poder cumplir con la voluntad específica del Señor. Necesitamos conocer cuál es su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que la voluntad tuya que está en el cielo sea la voluntad que se cumpla aquí en la tierra. Que lo que tú estableciste para mi vida tenga cumplimiento. Dame la revelación, dame el entendimiento. Háblame como tú sabes hablar, como tú sabes que yo te oigo. Y mire, hay casos en los cuales Dios nos va a llevar a procesos que a veces parecieran extremos para que al fin le pongamos atención, porque no estamos oyendo, sino que estamos distraídos en lo que no debemos, y Él nos aparta, Él nos lleva, Él nos conduce a momentos tan particulares en nuestra vida, donde solamente Él y nosotros, en donde clamamos, en donde pedimos, en donde lloramos en su presencia, en donde sentimos que sin Él no podemos pero ni respirar. ¿Por qué? Porque Él quiere hablarnos, Él quiere decirnos: mi voluntad específica para ti es esta, y te lo quiero hacer saber porque el tiempo está apremiando, porque el tiempo está avanzando y tienes que hacer aquello para lo cual yo te llamé, para lo cual yo te asigné, aquello para lo cual yo te establecí, porque a través tuyo yo lo quiero hacer. ¿Difícil? Probablemente. ¿Imposible? No. Pero en el Señor todo es posible. Y todo es posible para el que cree. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere hacer una obra grandiosa a través tuyo. Y la obra grandiosa no está establecida por lo que el hombre determina, sino porque Dios le pone su sello, su presencia, su poder y su autoridad para que se cumpla. Así que, amados, gracias por este día nuevo que hemos podido compartir. Continuamos la próxima semana hablando sobre la voluntad específica del Señor para nosotros. Y qué decirles, en las cortes del cielo, 9:30 de la noche, para orar, para interceder, para clamar, para aprender. Y los domingos aquí en la iglesia, para lo que estamos creciendo en nuestros servicios, en la predicación y en el compartir unos con otros. Les amo, les bendigo. Un abrazo muy fuerte. Cuídense y continuamos la próxima semana. Buenas tardes.